Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saluda el pastor Néstor Chirinos, deseando que la gracia y la paz de nuestro Dios y del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y con sus familias también. El día de hoy vamos a continuar en este capítulo 2 de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Después de que el apóstol Pablo nos ha exhortado a todos a interceder por la humanidad, ahora él va a decir en el verso 4 y 5, el cual quiere, refiriéndose a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy he titulado esta breve reflexión, Cristo nuestro mediador. Dios, dice aquí, quiere que todos sean salvos. Esta es una frase poderosa y que nos muestra la intención divina de Dios de rescatar a toda la humanidad, ya que Dios envió a su Hijo por amor a todos los hombres para la salvación de todos. Recordemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué precioso pasaje y qué poderosa revelación encontramos aquí. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, el amor de Dios es lo que ha hecho este acto de salvación realidad. Enviar a su propio Hijo para la salvación del mundo entero. Oh, si Dios ama al mundo, a la humanidad. A pesar del pecado, de su rebelión, Dios ha mostrado su amor, proveyendo a la humanidad salvación. Algo que no proveyó a los ángeles que se rebelaron en la antigüedad contra Dios, sino que Dios les reservó a eterna oscuridad, pero extendió su misericordia a la humanidad, en especial a los descendientes de la fe, aquellos que abrazan el mensaje de Dios y la salvación que Dios ofrece. Y dice la Escritura en este pasaje que hemos leído, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, cuando la Escritura dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, ¿significa que todos los hombres finalmente serán salvos? No es así. Porque también, como hemos leído ya, dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque finalmente esta salvación que Dios ofrece a la humanidad solo podrán disfrutarla aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Por eso dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, Dios desea que todo ser humano venga al conocimiento de la verdad. Y esto se refiere al conocimiento del Evangelio que revela a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ya que en el Evangelio, Cristo es revelado como la verdad y la vida y el único camino a Dios. En Juan 14, 5 al 7 dice, le dijo Tomás al Señor Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y es que el conocimiento de Jesucristo nos lleva directamente al conocimiento de Dios el Padre, porque como Él va a añadir, porque yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Sí, nosotros solo podemos conocer a Dios en la faz de Jesucristo. A Dios, dice la Escritura, nadie le vio jamás.
sino que el unigénito Hijo de Dios es quien le ha dado a conocer, porque como es el Hijo, es el Padre, y como es el Padre, es el Hijo. Ahora, sin embargo, esto no significa que tenemos dos dioses, porque finalmente son uno en esencia. Por esto, la Biblia sigue declarando con firmeza de que la salvación solo le pertenece a Dios. Y añade en el verso 5, porque hay un solo Dios. Es por esto que la iglesia debe orar por todos los hombres para que la gracia, la misericordia y la salvación alcance a todos los hombres, aunque finalmente esta salvación solo será para los que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Y el verso 5 dice, porque hay un solo Dios. Y esta frase es excluyente, ya que nos dice que todos los dioses del mundo finalmente son falsos y que todo camino de salvación que ofrecen también es falso, ya que Dios es uno y uno solo el camino de salvación. Y esto es lo que llamamos nosotros la unidad y la unicidad de Dios. Y aunque Dios se revela en tres personas, finalmente es un solo Dios, una sola esencia, un solo propósito, la salvación del mundo. Y luego dice en este verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Algunos piensan que se refieren al ministerio de intercesión de Cristo a favor nuestro, pero es mucho más amplio, ya que la palabra mediador se refiere a alguien que interviene entre dos partes para resolver un conflicto o para ratificar un pacto. En este sentido, Jesucristo, como el Hijo de Dios y como la segunda persona de la Trinidad Divina, vino para resolver el conflicto del pecado y reconciliar al mundo con el Padre. Recordemos que el pecado separó al hombre de su creador, separó a la humanidad de Dios, porque Dios es santo y nada inmundo, nada que tenga pecado podrá tener comunión con Él ni vivir con Él. Pero Dios va a resolver el conflicto del pecado, el problema del pecado en la persona de su Hijo Jesucristo. Él va a resolver este problema. Ahora, pero al mismo tiempo, esto tenemos que entenderlo, la obra de la salvación, como un acto de Dios, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en todo acto de Dios, siempre la Trinidad obra de manera única, como uno solo, porque Dios sigue siendo uno. Es por esto que 2 Corintios capítulo 5, verso 19 va a decir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué poderosa revelación, que Dios estaba en Cristo reconciliando, dice, consigo al mundo entero. Nuevamente, no significa que el mundo queda automáticamente reconciliado con Dios. Dios se reconcilia con el mundo. Oh, sí, porque la ofrenda de Cristo ha satisfecho la justicia y la santidad de Dios. Sin embargo, ahora queda que el mundo acepte esta ofrenda y se reconcilie con Dios. Y nosotros somos embajadores de este mensaje de reconciliación y de salvación. Sí, Cristo lo reconcilia todo. Él reconcilia los cielos, la tierra, todo con el Padre. En Hebreos 9:15 dice así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios. Nuevamente aquí la palabra mediador, entonces está refiriéndose a la ofrenda de Cristo, que reconcilia todas las cosas, que une ahora nuevamente al hombre con Dios. Por eso Jesucristo, va a decir la Escritura, es el único mediador. En Hechos 4:12, por eso va a añadir la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las religiones del mundo, que son miles, proponen siempre diferentes caminos de salvación,
Pero Dios ha dado testimonio que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, a lo mejor has puesto tu esperanza en alguna religión, en alguna iglesia, en algún conocimiento, o quizás en tu propio esfuerzo y obras. Yo he venido a decirte que solo hay un camino de salvación y su nombre es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en que tú y yo podamos ser salvos, pero gloria a Cristo y gloria a Dios que ha provisto esta salvación tan grande para ti y para mí. Por eso la Escritura va a decir en Efesios capítulo 2, verso 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y aquí es verdad, el apóstol Pablo se refiere al conflicto que hubo entre el pueblo judío y las naciones. Sin embargo, Cristo viene a reconciliar a la humanidad con Dios y también a reconciliar a los hombres finalmente unos con otros, derribando toda pared de separación. Oh, si Cristo viene para derribar la pared que nos separaba de Dios y también nos reconcilia con todos los que nos rodean. Oh, si Él es nuestra paz, va a decir la Escritura. Él es nuestra paz, Él es quien derriba la pared intermedia. Y dice que aún en su cuerpo, en la cruz del Calvario, Él va a anular toda enemistad. La ley de los mandamientos que nos condenaba, sí, la ley aún de Dios que nos señalaba como pecadores y condenados, también va a ser anulada. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tus pecados y los míos pueden ser perdonados. Que en este día tú y yo podamos realmente experimentar la salvación de nuestro Dios. Y si es tu deseo en esta hora de que realmente tú entregues tu corazón a Cristo, Dios te anima a que tú puedas entregar tu corazón al Señor Jesucristo. Y tú puedes hacerlo a través de una simple oración de arrepentimiento y fe. Que en esta hora tú puedas decir: Señor, te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados, lamento haber vivido tanto tiempo lejos de ti. Hoy, Señor, yo te ruego que perdones mis pecados y que, Señor, me des de tu salvación. Hoy pongo mi fe en Jesucristo, tu Hijo amado, Dios, y creo que Él es mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. En su nombre oro así. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, tenga la seguridad de que sus pecados han sido perdonados y usted ha quedado reconciliado con Dios. Que el Señor le bendiga ricamente. Hasta el día de mañana.